Llevas cicatrices en tu corazón que parecen nunca sanar completamente. Hay heridas tan profundas en tu alma que cada vez que las tocas, el dolor regresa como si hubieran sido hechas ayer. Y si te dijera que Cristo no solo tiene el poder de sanar esas heridas que la vida te causó, sino que tiene una metodología específica y divina para restaurar completamente lo que parecía perdido para siempre, transformando cada cicatriz en testimonio de su gloria y cada dolor en plataforma de su poder. Hermano, hermana, existe un secreto oculto en el corazón sanador de Cristo que muy pocos heridos han descubierto. Una verdad tan poderosa que puede transformar las experiencias más devastadoras de tu vida en los testimonios más gloriosos de su gracia. Durante siglos, personas rotas han experimentado la sanidad sobrenatural de Cristo sin comprender completamente el proceso divino que Él utiliza para restaurar corazones destrozados. En los próximos minutos vas a descubrir cómo Cristo sana específicamente cada tipo de herida, las etapas del proceso de restauración divina, y por qué algunas heridas toman más tiempo en sanar que otras. Esta enseñanza contiene el poder de acelerar tu proceso de sanidad y darte esperanza renovada de que lo que la vida te rompió, Cristo puede restaurarlo completamente. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte que ninguna herida es demasiado profunda para su sanidad, ningún dolor es demasiado antiguo para su restauración y ninguna cicatriz es demasiado fea para convertirse en testimonio de su gloria. Si has perdido la esperanza de que tus heridas puedan sanar completamente, si has aceptado el dolor como parte permanente de tu vida, esta enseñanza puede cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: hoy decido creer que Cristo puede sanar completamente mis heridas. Esta declaración es crucial porque marca el momento en que decides abrir tu corazón a la posibilidad de sanidad total, liberándote de la mentalidad de víctima y abrazando tu identidad como candidato para un milagro divino. También dame tu me gusta en este video, porque al hacerlo ayudarás a que YouTube comparta este mensaje de sanidad con más corazones heridos que necesitan escuchar estas verdades restauradoras. Muchos de ustedes cargan heridas profundas y han perdido la esperanza de sanidad completa. Sé que algunos han orado durante años sin ver cambios significativos en su dolor emocional. Por eso es vital que participemos todos juntos desde el principio de este estudio sanador. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave específica que desbloquee tu proceso de sanidad completa. Abramos nuestros corazones al gran médico y comencemos esta jornada de restauración. El paralítico de Betesda, sanidad del alma antes que del cuerpo. En Juan 5:2-9 encontramos una de las sanidades más reveladoras de Jesús. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre había estado paralítico durante casi 4 décadas. Imagínate la profundidad de las heridas emocionales que habían crecido alrededor de su condición física. 38 años de frustración, desesperanza, rechazo social, dependencia total de otros. Sus heridas del alma eran probablemente más profundas que su parálisis física. ¿Te has preguntado por qué Jesús le preguntó: ¿quieres ser sanado?, a alguien que obviamente llevaba décadas buscando sanidad? Porque Cristo entendía que después de tanto tiempo con una herida, algunas personas se acostumbran tanto a su dolor que la sanidad les da miedo. El dolor conocido puede parecer más seguro que la esperanza desconocida. La respuesta del hombre revela la profundidad de sus heridas emocionales. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. En lugar de decir, sí, quiero ser sanado, dio excusas y se enfocó en sus limitaciones. Sus heridas emocionales habían creado una mentalidad de víctima. Jesús no respondió a sus excusas con compasión o promesas de ayudarle a llegar al estanque. En su lugar, confrontó directamente la parálisis emocional con una orden que requería fe. Levántate, toma tu lecho y anda. Cristo sabía que para sanar la parálisis física, primero tenía que confrontar la parálisis emocional y mental. El milagro fue instantáneo, y al momento aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero la historia no terminó ahí. Cristo había discernido que había heridas más profundas que necesitaban sanidad después de la restauración física. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, «Mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor». Esta segunda confrontación revela que Jesús había identificado heridas espirituales específicas que podían recrear el problema si no eran tratadas completamente. ¿Por qué Jesús fue específicamente a buscarlo después de la sanidad física? Porque entendía que la sanidad completa requiere más que la resolución de síntomas externos. Las heridas del alma que habían crecido alrededor del problema original necesitaban ser sanadas para evitar recaídas o problemas peores. La advertencia, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor, indica que Cristo había discernido patrones específicos de pecado o heridas espirituales que habían contribuido a su condición original. La sanidad completa requiere abordar no solo los síntomas, sino las causas raíz espirituales. Este hombre había desarrollado una identidad completa alrededor de su parálisis. Era el paralítico de Betesda. Cuando Cristo lo sanó físicamente, tuvo que aprender una nueva identidad como el hombre sanado por Jesús. Las heridas de identidad requieren sanidad específica y tiempo para desarrollar una nueva autoimagen. El proceso de sanidad de Cristo incluyó confrontar la mentalidad de víctima, sanar la parálisis física, buscar al hombre después para sanidad espiritual, advertir sobre patrones que podrían recrear el problema y proporcionarle una nueva identidad. Esta metodología revela cómo Cristo aborda la sanidad integral de nuestras heridas. Muchas veces, como este hombre, hemos construido nuestra identidad alrededor de nuestras heridas. Nos convertimos en la persona divorciada, el huérfano, la víctima de abuso, el rechazado. Cristo quiere sanarnos tan completamente que nuestra identidad se transforme en el amado de Cristo, el restaurado por su gracia, el testimonio de su poder. La sanidad que Cristo ofrece no es solo alivio temporal del dolor, es transformación completa de la identidad, restauración integral de la esperanza y capacitación para una vida que trasciende completamente las limitaciones que las heridas habían impuesto. Él no solo sana nuestras heridas, nos da una nueva historia que contar. Hermano, hermana, como el paralítico de Betesda, tú también puedes recibir sanidad completa que trascienda no solo tus heridas físicas o emocionales, sino que transforme tu identidad completa. Cristo quiere confrontar tu mentalidad de víctima, sanar tus heridas profundas y darte una nueva identidad que refleje su poder restaurador, no tu dolor pasado. La mujer encorvada, liberada de cargas que no eran suyas. En Lucas 13:10-17 encontramos la historia de una mujer cuya herida había tomado forma física visible. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer llevaba 18 años encorvada por un espíritu de enfermedad. Su herida no era solo física, era espiritual, emocional, y había afectado su postura literal ante la vida.
Caminaba mirando hacia abajo, incapaz de levantar la cabeza, de ver el horizonte, de mirar hacia el futuro con esperanza. ¿Te has preguntado qué tipo de heridas pueden literalmente encorvarnos espiritualmente? Culpa excesiva, vergüenza profunda, cargas que otros han puesto sobre nosotros, responsabilidades que nunca debimos llevar, expectativas aplastantes que nos han doblado bajo su peso. Algunas heridas no solo duelen, nos deforman la perspectiva. El texto especifica que tenía espíritu de enfermedad, no simplemente enfermedad. Esto revela que su condición tenía una dimensión espiritual específica. Había fuerzas espirituales que se habían aprovechado de heridas emocionales para crear una condición física que la mantenía en posición de derrota constante. Lo hermoso de esta historia es que la mujer no pidió sanidad. Simplemente estaba en la sinagoga, buscando a Dios a pesar de su condición. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Cristo tomó la iniciativa de sanarla porque reconoció que ella había sido fiel a pesar de su dolor. Jesús no solo pronunció sanidad, declaró liberación. «Eres libre». Esto indica que su condición era un tipo de esclavitud espiritual que requería liberación específica, no solo sanidad médica. Cristo tenía que romper cadenas espirituales que la habían mantenido atada a esa posición de derrota. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El toque de Cristo fue específico y poderoso. Sus manos representaron la transferencia de poder divino que quebró instantáneamente lo que 18 años de sufrimiento habían establecido. Algunas heridas requieren el toque específico de Cristo para ser sanadas. La reacción inmediata fue que se enderezó luego. Después de 18 años de mirar el suelo, finalmente pudo levantar la cabeza, ver el cielo, mirar a los ojos de las personas, caminar con dignidad y esperanza. Su postura física reflejó inmediatamente su liberación espiritual. Su respuesta fue inmediata. Glorificaba a Dios. No se avergonzó de su milagro, no trató de minimizarlo, no se preocupó por las opiniones de otros. Cuando Cristo nos sana de heridas profundas, la gratitud genuina nos impulsa a dar testimonio público de su poder restaurador. La oposición vino del principal de la sinagoga. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Las heridas profundas frecuentemente encuentran oposición religiosa cuando son sanadas sobrenaturalmente. Algunos prefieren que permanezcamos heridos antes que ver la gloria de Dios manifestada. La respuesta de Jesús reveló la naturaleza de las heridas que había sanado. Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Cristo reveló que ella había sido atada por Satanás durante 18 años. Su encorvamiento no era solo una condición médica, era una estrategia específica del enemigo para mantenerla en posición de derrota, incapaz de ver las promesas de Dios, condenada a caminar mirando sus circunstancias en lugar de su destino. La comparación con los animales atados es reveladora. Así como un buey atado no puede alcanzar agua fresca, esta mujer había estado atada en una posición que le impedía acceder al refrigerio de la presencia de Dios, a la esperanza del futuro, a la dignidad de caminar erguida como hija del rey. El resultado fue que se regocijaba todo el pueblo por todas las cosas gloriosas hechas por él. Su sanidad no solo la bendijo a ella, se convirtió en testimonio que fortaleció la fe de toda la comunidad. Cuando Cristo sana nuestras heridas profundas, el impacto se extiende más allá de nuestra vida personal. Hermano, hermana, como esta mujer encorvada,
Tú también puedes haber estado cargando pesos que te han doblado espiritualmente, heridas que te han encorvado emocionalmente, ataduras que te han impedido caminar en la dignidad de tu identidad como hijo del Rey. Cristo quiere liberarte, enderezarte y darte una postura espiritual que refleje tu verdadera identidad en Él. El ciego Bartimeo, gritando hasta ser escuchado, en Marcos 10, 46, 52, encontramos una de las demostraciones más poderosas de persistencia en búsqueda de sanidad. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo llevaba una herida que lo había reducido a mendigar junto al camino. Su ceguera no solo le había robado la vista, le había robado la dignidad, la independencia, la esperanza de un futuro diferente. Estaba sentado, una posición que sugiere resignación a su condición, aceptación de que así sería su vida para siempre. Pero cuando oyó que era Jesús Nazareno, algo despertó en su corazón herido. La fe comenzó a elevarse por encima de la resignación. No solo gritó Jesús, sino Jesús, hijo de David, reconociendo su identidad mesiánica y su autoridad para sanar. Su herida no había destruido su capacidad de reconocer la presencia divina, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. La multitud trató de silenciarlo, probablemente avergonzados por sus gritos desesperados, pero Bartimeo entendió que esta podría ser su única oportunidad de encontrarse con Cristo, y no iba a permitir que la opinión de otros lo silenciara. ¿Has experimentado esa oposición cuando has gritado a Cristo por sanidad de tus heridas? Personas bien intencionadas que te dicen que aceptes tu condición, que no molestes a Dios con tus peticiones, que seas más espiritual y sufras en silencio. Bartimeo nos enseña que hay momentos cuando debemos gritar más fuerte que las voces que tratan de silenciarnos. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Cristo no solo escuchó sus gritos, detuvo toda su agenda para responder a un hombre herido que se negó a ser silenciado. Esto revela que nuestros gritos desesperados por sanidad tienen el poder de capturar la atención completa de Cristo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo arrojó su capa, que era probablemente su única posesión valiosa y su protección contra el frío. Este acto simbolizó su disposición a abandonar todo lo que había sido su seguridad en la condición de ceguera para responder al llamado de Cristo. ¿Qué capas necesitas arrojar para responder completamente al llamado de Cristo a sanidad? Tal vez la autocompasión que se ha vuelto familiar, la identidad de víctima que te ha dado atención especial, o los mecanismos de supervivencia que desarrollaste para lidiar con tu herida, pero que ahora impiden tu sanidad completa. Y respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Aunque era obvio que Bartimeo era ciego, Cristo le preguntó específicamente qué quería. Esto nos enseña que debemos ser específicos en nuestras peticiones de sanidad, no asumir que Cristo sabe automáticamente qué queremos que haga. La respuesta de Bartimeo fue directa y específica: que recobre la vista. No pidió alivio parcial, adaptación a su condición o solo ayuda para sobrellevar su ceguera. Pidió restauración completa. Cristo honra las peticiones audaces que buscan restauración total, no solo manejo del dolor. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. La sanidad fue instantánea y completa, pero observa que Cristo conectó la sanidad específicamente con su fe.
La fe persistente, que se niega a ser silenciada, tiene poder especial para mover el corazón de Cristo. La palabra salvado en el texto original incluye tanto sanidad física como espiritual. Bartimeo no solo recobró la vista, fue completamente restaurado en su identidad, propósito y destino. Su herida había sido completamente revertida y reemplazada con capacidad sobrenatural. Su respuesta inmediata fue seguir a Jesús en el camino. No regresó a su lugar de mendigar para mostrar su milagro, se convirtió en discípulo. La sanidad auténtica de Cristo no solo restaura lo que perdimos, nos transforma en seguidores que quieren estar cerca de quien nos sanó. Este encuentro transformó a Bartimeo de mendigo ciego a discípulo con visión. Su herida se convirtió en testimonio, su desesperación en esperanza, su posición de inferioridad en lugar de honor como seguidor de Cristo. La sanidad completa trasciende la restauración, produce transformación. Hermano, hermana, como Bartimeo, tú también puedes gritar a Cristo con persistencia hasta que tu voz capture su atención completa. No permitas que otros te silencien cuando estás clamando por sanidad. Arroja las capas de identidad herida que te han protegido pero que ahora impiden tu restauración. Pide específicamente, cree audazmente y prepárate para una transformación que vaya más allá de tu imaginación. La mujer con flujo de sangre tocando el borde de su manto. En Marcos 5, 25-34 encontramos una de las historias más tiernas de sanidad divina. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer llevaba 12 años con una herida que era más que física. Era social, emocional, espiritual y económica. Su condición la había hecho ceremonialmente inmunda, lo que significaba aislamiento social, incapacidad para casarse o tener intimidad, exclusión de la adoración en el templo y pobreza debido a los gastos médicos infructuosos. ¿Puedes imaginar la profundidad de las heridas emocionales que se habían acumulado durante 12 años de aislamiento social? La vergüenza de su condición, la desesperanza después de tantos tratamientos fallidos, la pobreza que había resultado de gastar todo lo que tenía buscando sanidad. Sus heridas eran multicapas y complejas. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta frase revela que había experimentado trauma adicional de tratamientos médicos que no solo fallaron, sino que empeoraron su condición. A veces, nuestros intentos de sanar nuestras heridas las agravan más. Pero cuando oyó hablar de Jesús, algo cambió en su perspectiva. Después de 12 años de decepción, todavía tenía suficiente esperanza para creer que tal vez este Jesús podría hacer lo que todos los médicos habían fallado en hacer. La esperanza auténtica puede sobrevivir años de decepción y renacer cuando encuentra la fuente correcta. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella desarrolló una estrategia específica basada en fe. No necesitaba una conversación larga, no requería atención especial, no esperaba que él la notara. Simplemente creía que tocar el borde de su manto sería suficiente para su sanidad completa. Su acercamiento reveló humildad profunda y fe específica. Después de años de ser examinada, cuestionada y tratada por médicos, no quería más atención. Solo quería acceso discreto al poder sanador que sabía que Jesús llevaba. A veces, las heridas más profundas requieren acercamientos más discretos y personales. Y luego se secó la fuente de su sangre y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La sanidad fue instantánea y completa. La fuente de su problema se secó.
indicando que no solo se detuvieron los síntomas, sino que la causa raíz fue completamente eliminada. Cristo no parchea problemas, los cura definitivamente. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Aunque había multitudes presionando contra él, Cristo detectó el toque de fe. Hay una diferencia entre contacto casual y el toque de fe desesperada que realmente extrae poder de Cristo. Los discípulos respondieron con lógica: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Cristo sabía que había ocurrido algo específico. El toque de fe es distinto del contacto casual. Realmente transfiere poder divino y crea conciencia en el corazón de Cristo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Aunque había recibido sanidad secreta, Cristo quería un testimonio público. Las heridas sanadas necesitan ser reconocidas y celebradas, no escondidas en vergüenza. ¿Por qué Cristo insistió en saber quién lo había tocado cuando ya había ocurrido la sanidad? Porque quería restauración completa para esta mujer, no solo sanidad física. Necesitaba restauración social, sanidad emocional de la vergüenza y reconocimiento público de su dignidad restaurada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Cristo no solo afirmó su sanidad, sino que la llamó hija, restaurando su sentido de familia y pertenencia. La palabra paz indica restauración completa de todas las áreas que su condición había afectado. La transformación fue completa, de ceremonialmente inmunda a públicamente reconocida como hija del Altísimo, de aislamiento social a restauración comunitaria, de ruina financiera por gastos médicos a plenitud completa, de vergüenza a testimonio de fe. Esta mujer descubrió que cuando la ciencia médica falla, cuando los recursos se agotan, cuando años de sufrimiento han acumulado capas de heridas, el simple toque de fe en Cristo puede producir restauración instantánea y completa que trasciende toda limitación. Hermano, hermana, como esta mujer, tú también puedes acercarte discretamente a Cristo con fe simple, creyendo que incluso el más ligero contacto con su poder puede producir sanidad completa de heridas que han persistido durante años. Su fe movió poder. Tu fe puede hacer lo mismo. Lázaro resucitado, restauración de lo que parecía perdido para siempre. En Juan 11, 17, 44, encontramos la demostración más extraordinaria del poder restaurador de Cristo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro representaba la herida definitiva, la muerte misma. Para sus hermanas María y Marta, y para toda la comunidad de Betania, la muerte de su amado Lázaro había creado heridas que parecían imposibles de sanar. Había dolor, decepción con Cristo por no haber llegado a tiempo y resignación a pérdida que parecía permanente. Cuando Cristo llegó, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En la cultura judía se creía que el alma permanecía cerca del cuerpo por 3 días, pero después de 4 días la descomposición había comenzado y la restauración era considerada imposible. Cristo llegó cuando incluso la fe parecía irrazonable. Marta le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sus palabras revelaron la herida de decepción. Había creído que Cristo vendría, había confiado en que Él podía sanar enfermedad, pero Él había permitido que su hermano muriera. A veces nuestras heridas más profundas vienen de sentir que Dios permitió algo doloroso cuando creíamos que Él podía haberlo prevenido.
La respuesta de Cristo reveló su metodología para sanar incluso la herida definitiva. Tu hermano resucitará. Cuando todo parece perdido para siempre, Cristo todavía habla promesas de restauración. Él no minimiza el dolor ni explica demoras. Simplemente declara que la restauración todavía es posible incluso cuando las circunstancias parecen desesperanzadoras. Le dijo Marta: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La fe de Marta estaba limitada a promesas futuras, pero Cristo quería que ella entendiera que el poder de resurrección estaba disponible ahora, en su situación presente. Esto revela cómo Cristo sana heridas que parecen permanentes. Él trae poder de resurrección a circunstancias presentes que parecen muertas para siempre. Ya sean sueños muertos, relaciones muertas, esperanzas muertas o aspectos muertos de nuestras vidas, Cristo se especializa en traer resurrección donde la restauración natural parece imposible. Jesús lloró. Aunque sabía que estaba a punto de realizar el milagro definitivo, Cristo lloró con aquellos que estaban heridos. Esto revela que su proceso de sanidad incluye empatía, conexión emocional con nuestro dolor y compasión genuina que reconoce la realidad de nuestro sufrimiento. ¿Por qué lloró Cristo cuando sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro? Porque fue movido por la profundidad del sufrimiento humano, porque entendió que las heridas son reales incluso cuando Él tiene poder para sanarlas, y porque la compasión precede la restauración. Nuestro dolor mueve el corazón de Cristo incluso cuando Él tiene la solución lista. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Cuando Cristo está listo para restaurar lo que parece perdido para siempre, Él frecuentemente nos pide hacer algo que se siente incómodo o embarazoso. Remover piedras puede significar confrontar memorias dolorosas, admitir fallas o tomar acciones que parecen prematuras. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cristo conectó ver la gloria específicamente con creer. La restauración de heridas que parecen permanentes requiere fe que persiste incluso cuando las circunstancias no han cambiado todavía, incluso cuando la descomposición parece haber comenzado, incluso cuando otros piensan que estamos siendo irrealistas. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «Lázaro, ven fuera». El comando de resurrección fue específico, directo y hablado con autoridad que trascendió limitaciones naturales. Cuando Cristo habla restauración a áreas muertas de nuestras vidas, su palabra lleva poder que revierte incluso daño que parece permanente. Y el que había muerto salió, atado de pies y manos con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desatadle y dejadle ir». Lázaro salió vivo, pero todavía envuelto en ropas de sepultura. La restauración completa frecuentemente requiere pasos adicionales de desatar identidades viejas, liberar asociaciones pasadas con muerte y aprender a caminar en novedad de vida. El comando «desatadle y dejadle ir» revela que la resurrección es solo el comienzo del proceso de restauración. Necesitamos ayuda de comunidad para desenvolver ropas de sepultura de identidades viejas, para remover vendas de sepulcro que restringían movimiento, y para caminar libremente en la nueva vida que Cristo ha provisto. Este milagro transformó no solo a Lázaro, sino a toda la comunidad que lo presenció. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Cuando Cristo restaura lo que parecía perdido para siempre en nuestras vidas, se convierte en testimonio que fortalece la fe de todos los que nos rodean. Hermano, hermana, como Lázaro, tú también puedes experimentar resurrección de áreas de tu vida
que parecen muertas para siempre, sueños que murieron, relaciones que terminaron, esperanzas que fueron sepultadas, aspectos de tu identidad que fueron destruidos. Cristo se especializa en traer resurrección a lo que parece permanentemente perdido. Su poder trasciende incluso la herida definitiva de la muerte misma. La hija de Jairo, sanidad inmediata versus proceso gradual. En Marcos 5, 21, 24, 35, 43 encontramos una historia que revela cómo Cristo maneja diferentes tipos de heridas con diferentes enfoques. Cuando pasó otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva». Jairo era un líder religioso prominente que enfrentaba una herida que trascendía su estatus social. Su amada hija estaba muriendo. Su desesperación revela que algunas heridas son tan profundas que quitan toda pretensión, todas las barreras sociales y nos traen a nuestras rodillas en súplica humilde. Y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaba. Cristo accedió a ir con Jairo inmediatamente, pero entonces vino la interrupción. La mujer con flujo de sangre que discutimos anteriormente. Mientras Cristo estaba sanándola, la emergencia de Jairo se estaba volviendo más desesperada. A veces nuestro proceso de sanidad es interrumpido por la atención de Dios a las necesidades de otros. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Las peores noticias posibles llegaron mientras Jairo estaba esperando la ayuda de Cristo. Su herida había escalado de peligrosa a desesperanzadora, mientras él confiaba en Cristo para intervención. ¿Has experimentado ese momento devastador cuando mientras esperas la ayuda de Cristo, tu situación empeora aún más? Cuando las demoras en la respuesta de Dios parecen permitir que las heridas se profundicen más allá de toda reparación. Jairo enfrentó la pesadilla de todo padre. Su amada hija murió mientras él buscaba ayuda para salvarla. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». La respuesta inmediata de Cristo no fue simpatía por su pérdida, sino aliento para trascender las limitaciones naturales a través de la fe. Incluso cuando las heridas escalan a su expresión máxima, la fe todavía puede acceder al poder de Cristo para restauración. La palabra solamente revela que solo la fe era suficiente incluso para esta herida definitiva. No conexiones, no estatus social, no intervención médica, no timing perfecto. Solo la fe podía acceder al poder que podía revertir incluso la muerte. La fe simplifica el acceso al poder sanador de Cristo, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Cristo limitó los testigos para esta sanidad particular. Algunos milagros requieren ambientes íntimos con mínima interferencia. Entre más profunda la herida, más puede Cristo limitar las influencias externas durante el proceso de sanidad. Y vinieron a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. El ambiente estaba lleno de expresiones de dolor, finalidad y desesperanza. Cuando las heridas parecen definitivas, frecuentemente crean atmósferas que resisten la fe y hacen que la resurrección parezca imposible. Y entrando les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Cristo redefinió la situación completamente. Lo que todos veían como muerte permanente, Él lo vio como sueño temporal. Su perspectiva trascendió las apariencias naturales y reveló posibilidades divinas. Y se burlaron de Él. Incluso personas afligidas se burlaron de la evaluación de Cristo. Cuando Cristo habla restauración en situaciones que parecen desesperanzadoras,
Incluso personas sinceras pueden responder con ridículo. Su burla reveló que habían aceptado la derrota como final. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Cristo removió a todos los que no podían alinearse con su perspectiva de fe. La sanidad de heridas definitivas requiere ambientes libres de voces que refuerzan la desesperanza. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. El toque fue gentil, el comando fue personal. Cristo no le gritó a la muerte, le habló tiernamente a la niña. Su enfoque de sanidad se adaptó a lo que cada persona necesitaba para responder. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La resurrección fue inmediata y completa. Ella no regresó parcialmente viva, fue completamente restaurada a la vida y actividad. La sanidad de Cristo trasciende la recuperación gradual. Él puede proveer plenitud instantánea. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Cristo protegió el milagro de publicidad prematura, pero aseguró cuidado práctico para la niña restaurada. La sanidad completa incluye tanto restauración milagrosa como cuidado posterior práctico. La instrucción que le diesen de comer revela que Cristo presta atención a necesidades prácticas después de sanidad milagrosa. La restauración incluye regresar a actividades normales de la vida, cuidar necesidades básicas y reintegrarse a la vida familiar y comunitaria. Esta historia revela que Cristo maneja diferentes heridas de manera diferente. La hija de Jairo recibió intervención inmediata y dramática. La mujer con flujo de sangre experimentó sanidad a través de su propia acción de fe. Otros requieren proceso gradual. Cristo personaliza su enfoque de sanidad para cada situación. La demora que parecía devastadora, detenerse para sanar a otra mujer mientras la hija de Jairo estaba muriendo, en realidad posicionó a Cristo para demostrar poder aún mayor, resurrección en lugar de sanidad de enfermedad. A veces, las demoras de Dios nos posicionan para milagros mayores que lo que originalmente pedimos. Jairo aprendió que la fe debe persistir incluso cuando las circunstancias escalan más allá de lo que pedimos en oración. Él vino buscando sanidad de enfermedad. Tuvo que ejercitar fe para resurrección de muerte. Nuestra fe puede necesitar crecer más allá de nuestra petición original. Hermano, hermana, como Jairo, tú también puedes enfrentar heridas que escalan más allá de tu petición de oración original. Pero el poder de Cristo no está limitado por la severidad de tu herida. Ya sea que necesites sanidad, restauración o resurrección completa de áreas que parecen muertas, su poder es suficiente. No permitas que la burla de otros limite tu fe. No permitas que las demoras desalienten tu persistencia. El endemoniado Gadareno, liberación de heridas autoinfligidas. En Marcos 5, 1, 20, encontramos una de las heridas más complejas y dramáticas que Cristo enfrentó. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie le podía atar, ni aun con cadenas. Este hombre representaba heridas que se habían vuelto tan severas que habían resultado en aislamiento social completo, tormento sobrenatural y comportamiento autodestructivo. Vivía entre tumbas, sugiriendo que sus heridas habían creado una existencia parecida a la muerte. Su dolor lo había llevado a lugares de muerte, porque la vida se había vuelto insoportable. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. La sociedad había tratado de controlarlo a través de restricciones,
pero su agonía interna le daba fuerza sobrenatural para romper toda limitación. A veces las heridas crean comportamientos que resisten toda intervención humana. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Su dolor era constante, día y noche sin alivio. Se hería a sí mismo, indicando que a veces cuando el dolor interno se vuelve insoportable, la gente se inflige dolor externo esperando encontrar algún alivio o sentido de control. ¿Has conocido a alguien cuyas heridas han resultado en comportamiento autodestructivo? Cuando el dolor emocional se vuelve abrumador, algunas personas se lastiman físicamente porque se siente más controlable que la agonía interna. El autolesionarse de este hombre era un grito de auxilio, un intento desesperado de manejar sufrimiento interno insoportable. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. A pesar de su condición atormentada, algo dentro de él reconoció la autoridad divina. Incluso en los estados más quebrantados, los espíritus humanos pueden detectar la presencia de Cristo y responder con esperanza desesperada. Su corrida hacia Cristo reveló que parte de él quería sanidad, y clamando a gran voz dijo: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Los demonios dentro de él reconocieron la identidad y poder de Cristo, pero también revelaron su temor de su presencia sanadora. A veces, las mismas fuerzas que más nos atormentan resisten más violentamente nuestra sanidad, porque le decía: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Cristo inmediatamente abordó la dimensión espiritual de las heridas de este hombre. No psicoanalizó, no medicó, no aconsejó. Él comandó las fuerzas espirituales que estaban causando la tortura interna. Algunas heridas requieren intervención espiritual directa, no solo terapia emocional. Y le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Y respondió diciendo: «Legión me llamo, porque somos muchos». La identificación reveló la complejidad de sus heridas. No era un solo trauma, sino múltiples heridas que se habían acumulado y multiplicado. Legión representaba miles de soldados romanos, indicando heridas masivas y complejas. Esta revelación nos enseña que algunas personas cargan no solo una herida, sino múltiples traumas que han creado un sistema complejo de dolor. Cada herida había invitado más tormento, creando una colección de sufrimientos que parecían imposibles de desenredar o sanar individualmente, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Incluso los demonios reconocían que la presencia de Cristo había cambiado completamente la situación. Ya no podían operar libremente, tenían que negociar por su supervivencia. Cuando Cristo entra en situaciones de heridas complejas, las fuerzas demoníacas pierden su autoridad. Y había allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Los espíritus malignos prefirieron habitar en animales antes que ser enviados al abismo. Esto revela que las fuerzas espirituales que causan heridas complejas requieren destinos específicos cuando son expulsadas. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. La liberación fue dramática y completa. Los demonios no solo salieron, fueron destruidos. Cristo no solo sana heridas, destruye completamente las fuerzas que las causaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. La transformación fue tan dramática que creó conmoción en toda la región. Cuando Cristo sana heridas extremas, el impacto trasciende la vida individual y afecta comunidades enteras. Y vieron al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal.
y tuvieron miedo. La transformación era completa, de desnudo a vestido, de loco a cuerdo, de violento a pacífico, de atormentado a tranquilo. Cristo había restaurado no solo su salud mental, sino su dignidad humana completa. Hermano, hermana, como el endemoniado Gadareno, tú también puedes tener heridas complejas que parecen imposibles de sanar, múltiples traumas que han creado sistemas de dolor autodestructivo. Pero el poder de Cristo es suficiente para liberarte completamente, restaurar tu dignidad y darte una nueva identidad que trasciende todo el tormento pasado. El ciego de nacimiento, propósito divino en el sufrimiento. En Juan 9:1-7 encontramos una perspectiva única sobre las heridas que han existido desde el nacimiento. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Este hombre representaba heridas que no fueron resultado de decisiones personales, trauma específico o pecado. Había nacido con su limitación, lo que significa que nunca había conocido la vida sin esta herida. Su ceguera era todo lo que había conocido desde su primer día de vida. Los discípulos asumieron que alguien había pecado para causar esta condición. Esta perspectiva refleja una mentalidad común que siempre busca culpables para el sufrimiento. Queremos explicaciones simples para heridas complejas, especialmente cuando han existido desde el nacimiento o la infancia temprana. La respuesta de Cristo revolucionó completamente la comprensión del sufrimiento. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Reveló que algunas heridas no son resultado de pecado o fallas, sino plataformas preparadas por Dios para manifestar su gloria de maneras que no serían posibles de otra forma. Esta revelación transforma cómo vemos nuestras heridas más profundas. En lugar de buscar culpables o razones para el dolor, podemos comenzar a ver nuestras heridas como oportunidades potenciales para que Dios manifieste su poder de maneras que asombren incluso a nosotros mismos. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo se identificó como la luz que podía penetrar incluso la oscuridad de una ceguera de nacimiento. Sin importar cuán antigua o profunda sea tu herida, Cristo declara que su luz puede penetrar esa oscuridad específica. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. El método de Cristo fue específico y aparentemente extraño. Mezcló su saliva con tierra para crear lodo que aplicó a los ojos ciegos. Esto sugiere que la sanidad de heridas de nacimiento puede requerir métodos únicos y específicos. ¿Por qué Cristo usó lodo para sanar ceguera? El lodo representa la combinación de lo divino, su saliva, con lo terrenal, la tierra. Algunas heridas profundas requieren que lo divino se mezcle con nuestras realidades terrenales para producir sanidad. Dios no siempre sana removiéndonos de nuestras circunstancias. A veces sana dentro de ellas. Y le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé», que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La sanidad requirió obediencia específica y acción de parte del ciego. Tenía que ir a un lugar específico y realizar una acción específica. Algunas sanidades requieren nuestra participación activa en el proceso. El nombre Siloé significa enviado, sugiriendo que la sanidad vino a través de obediencia a Cristo, el enviado del Padre. Cuando obedecemos las instrucciones específicas de Cristo para nuestra sanidad, accedemos al poder del Dios que lo envió para restaurar lo que está roto. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La obediencia produjo sanidad inmediata y completa.
Después de una vida entera de ceguera, recibió vista perfecta a través de un acto simple de obediencia a las instrucciones específicas de Cristo. Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Su transformación fue tan dramática que la gente cuestionó si era la misma persona. Cuando Cristo sana heridas de nacimiento, la transformación puede ser tan completa que otros no nos reconocen. Decían otros: Él es, y otros: a Él se parece. Él decía: yo soy. Tuvo que defender su nueva identidad. Cuando Dios sana heridas que han definido nuestra identidad durante años, tenemos que aprender a afirmar nuestra nueva realidad, incluso cuando otros la cuestionan. Su testimonio fue simple pero poderoso. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. No complicó el milagro con teología, simplemente reportó lo que Cristo había hecho y cómo había obedecido. La controversia que siguió reveló que no todos celebran cuando Cristo sana heridas profundas. Los fariseos se enfocaron en que la sanidad había ocurrido en sábado, perdiendo completamente el milagro. Algunos preferirán criticar los métodos de tu sanidad antes que celebrar tu transformación. Hermano o hermana, como el ciego de nacimiento, tú también puedes tener heridas que han existido durante tanto tiempo que se han convertido en parte de tu identidad. Pero Cristo puede usar incluso esas heridas como plataformas para manifestar su gloria de maneras que asombren a todos los que te conocen. Tu obediencia a sus instrucciones específicas puede resultar en transformación que trasciende todo lo que has conocido. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este viaje profundamente sanador que ha tocado las fibras más íntimas de nuestros corazones. Mi alma rebosa de gratitud hacia ti por haber permanecido hasta este momento sagrado, porque sé que no es casualidad que Dios te haya guiado a esta enseñanza. Hay heridas en tu corazón que necesitaban escuchar estas verdades, y el Espíritu Santo ha orquestado este encuentro divino. Durante estos momentos hemos descubierto juntos que Cristo no solo tiene poder para sanar nuestras heridas, sino que tiene una metodología específica y personalizada para cada tipo de dolor que experimentamos. Hemos visto que Él entiende la diferencia entre heridas físicas, emocionales, espirituales y de identidad, y que su enfoque se adapta a las necesidades específicas de cada situación. Hemos caminado con el paralítico de Betesda y aprendido que Cristo sana no solo los síntomas externos, sino las heridas de identidad que se han formado alrededor de nuestro dolor. Hemos visto a la mujer encorvada ser liberada de cargas que no eran suyas, enseñándonos que algunas heridas requieren liberación específica de opresiones espirituales. Hemos gritado con Bartimeo y descubierto que nuestra persistencia en buscar sanidad puede capturar la atención completa de Cristo. Hemos tocado el borde del manto con la mujer que sangraba y aprendido que a veces el acercamiento más discreto puede producir los milagros más poderosos. Hemos llorado con María y Marta mientras Lázaro era resucitado, comprendiendo que Cristo puede restaurar incluso lo que parece perdido para siempre. Hemos esperado con Jairo y aprendido que las demoras de Dios a veces nos posicionan para milagros mayores que nuestras peticiones originales. Hemos sido liberados con el endemoniado gadareno de heridas complejas que habían creado comportamientos autodestructivos, descubriendo que no hay sistema de dolor demasiado complicado para el poder restaurador de Cristo. Hemos sido iluminados con el ciego de nacimiento y entendido que algunas heridas existen como plataformas para manifestar la gloria de Dios de maneras extraordinarias. Cada historia nos ha revelado una faceta diferente del corazón sanador de Cristo.
Él no usa el mismo método para todas las heridas, porque cada persona es única, cada dolor tiene sus propias características y cada proceso de sanidad requiere el toque personalizado del gran médico. Ahora que conoces estas verdades, tienes una responsabilidad sagrada. No puedes seguir viendo tus heridas de la misma manera. No puedes continuar creyendo que tu dolor es demasiado profundo, demasiado antiguo o demasiado complejo para la sanidad de Cristo. Has sido equipado con testimonios bíblicos que demuestran que no existe herida que esté fuera del alcance de su poder restaurador. Tal vez has identificado tu situación en una de estas historias. Quizás eres como el paralítico que ha construido su identidad alrededor de su herida, o como la mujer encorvada que ha estado cargando pesos que no le pertenecen. Tal vez eres como Bartimeo, que necesita gritar hasta ser escuchado, o como la mujer que necesita acercarse discretamente para tocar su poder. Posiblemente te sientes como María y Marta, enfrentando pérdidas que parecen permanentes, o como Jairo, viendo que tu situación empeora mientras esperas la intervención divina. Quizás te identificas con el gadareno que ha desarrollado patrones autodestructivos, o con el ciego de nacimiento que ha vivido toda la vida con una limitación específica. Sin importar cuál sea tu herida, sin importar cuánto tiempo hayas vivido con ella, sin importar qué métodos hayas intentado antes, Cristo tiene un enfoque específico diseñado para tu sanidad particular. Él conoce exactamente qué necesitas. Confrontación directa, liberación espiritual, toque gentil, resurrección completa o manifestación de su gloria. Si has llegado hasta este punto de nuestra enseñanza, quiero que escribas en los comentarios esta declaración de fe que puede cambiar tu vida. Creo que Cristo tiene un método específico para sanar mis heridas y estoy dispuesto a seguir sus instrucciones. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe que abre tu corazón a la metodología personalizada que Cristo quiere usar en tu vida. Tu permanencia hasta el final de este video me dice que Dios está preparando algo extraordinario para tu proceso de sanidad. Eres candidato para un milagro que será testimonio para otros que cargan heridas similares. Tu sanidad no será solo para tu beneficio. Se convertirá en esperanza para otros que han perdido la fe en la posibilidad de restauración completa. No permitas que esta enseñanza se quede solo en tu mente como información inspiradora. Comienza a aplicar los principios que has aprendido. Si necesitas confrontar mentalidades de víctima, hazlo. Si necesitas acercarte a Cristo con fe específica, hazlo. Si necesitas obedecer instrucciones que parecen extrañas, hazlo. Si este mensaje ha tocado heridas profundas en tu corazón, si has sentido la esperanza renacer en áreas que habías dado por perdidas, te invito a que compartas este video con otros que cargan heridas similares. Tu decisión de compartir puede ser el instrumento que Dios use para llevar sanidad a corazones que han perdido toda esperanza. Suscríbete a este canal porque necesitas continuar alimentando tu fe con testimonios que fortalezcan tu esperanza en el poder sanador de Cristo. Piensa en cada video como una sesión de terapia divina donde el gran médico ministra específicamente a las heridas de tu alma. Tu fidelidad en consumir este tipo de contenido es una inversión en tu proceso de sanidad. Cada testimonio que escuchas, cada principio que aprendes, es una herramienta de fe que Dios coloca en tus manos para acelerar tu restauración y fortalecer tu esperanza. Aunque no puedo conocerte personalmente, mi corazón anhela saber cómo Dios está sanando las heridas de tu vida. Me encantaría leer en los comentarios tu nombre, conocer tu historia de restauración, saber cómo el Señor está aplicando estos principios en tu situación específica. Tu testimonio puede ser la esperanza que otro corazón herido necesita. Quiero que sepas que oro específicamente por cada persona que lleva heridas profundas.
y busca la sanidad completa que solo Cristo puede ofrecer. Te incluyo en mis oraciones, porque reconozco que tienes la valentía de creer que algo mejor es posible, la fe para buscar sanidad, incluso después de decepciones, y el corazón para recibir las verdades que pueden transformar tu dolor en testimonio. Que el Señor te encuentre en el lugar exacto de tu herida y aplique el método específico que tu situación requiere. Que experimentes su toque sanador de la manera que más necesitas, gentil o confrontativa, inmediata o gradual, privada o pública. Que tu proceso de sanidad se convierta en testimonio de su gloria. Que las heridas que hoy te definen mañana se conviertan en cicatrices que testifican de su poder. Que el dolor que hoy te limita se transforme en compasión que te capacite para ministrar a otros. Que la restauración que Él obra en tu vida sea tan completa que incluso tú te asombres de su poder transformador. Hasta nuestro próximo encuentro en las verdades sanadoras del reino de Dios. Recuerda, tus heridas no son tu identidad final, son oportunidades para que Cristo manifieste su gloria. Tu dolor no es tu destino, es tu plataforma para testimonio. Tu proceso de sanidad no es solo para ti, es para todos los que necesitan ver que la restauración completa es posible. Camina en fe, cree en su poder y prepárate para experimentar sanidad que trasciende todo lo que has imaginado.